nacional nos ha atendido. Le agradecemos la deferencia a Francisco, porque cada vez que lo hemos llamado hemos tenido oportunidad de dialogar con él. Está en Buenos Aires todavía, participó de la convención de la UCR de ayer. Francisco, un placer dialogar con usted. Buen día, Karina Escuer lo saluda. Buen día, Karina, ¿cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Bueno, Francisco, ¿con qué sensación de la convención de ayer? Bueno, en primer lugar decir que la convención demuestra que el radicalismo es un partido en este momento sumamente horizontal, con una diversidad de opiniones, que además tiene la capacidad para debatir, contrariamente a lo que sucede en otras fuerzas políticas que son verticalistas y que las decisiones se toman en minoría. En segundo lugar, creo que algo que se debió haber avanzado en Gualeguaychú en el 2015 empieza a plantearse recién ahora, que es la necesidad de un gobierno de unidad nacional, de una gran coalición, que los desafíos que tiene la Argentina por delante no son fáciles, y en mi opinión, algo que vengo pregonando hace tiempo, una sola fuerza política no está en condiciones de poder hacerse cargo de esos desafíos. La convención fue, si se quiere, dura y crítica con el gobierno. Hay que reconocer que hay avances en sectores, como es en el tema de la política ferroviaria, en el tema obras de cloacas, obras de gas, tema carreteras, pero también hay que decir que la Argentina sigue estancada en lo económico, que hay una caída del salario, que la pobreza se ha incrementado y que la inflación sigue erosionando los bolsillos de los argentinos. Por consiguiente, creo que es bueno que el presidente del partido llevó, si se quiere, la voz cantante, fue sumamente duro, dijo, esta coalición necesita ser ampliada, más allá del nombre, dijo también. Así que bueno, esperamos que se comprenda y que haya una cuota de autocrítica y de humildad por parte de quienes nos han gobernado para decir, bueno, otras voces pueden contribuir a sacar a la Argentina de este estancamiento. Francisco, usted en algún momento había manifestado, no sé si era una intención, un análisis de cómo debieran ser las cosas, me lo va a explicar usted, que en octubre el candidato tenía que ser radical. No, yo digo, creo que el radicalismo tiene que tener un candidato, lo cual no quiere decir que lo imponga ese candidato. El candidato tiene que salir, en mi opinión, del consenso. Lo que no podemos tener son caprichos de tipo personal. Entonces, si el radicalismo tiene un buen candidato, ¿por qué no ofrecerlo a un gobierno de unidad nacional? ¿Y por qué no tener la amplitud para evaluar candidatos? Creo que el radicalismo ha dado sobradas muestras de grandeza. No sé si han sido apreciadas, pero bueno, creo que ha llegado el momento. Tal vez esto debió haberse, la conducción del radicalismo estuvo ausente estos 4 años, se debió haber impuesto la necesidad de un gobierno de coalición. No se puede dar un cheque en blanco para la formulación de políticas públicas. Y bueno, espero que podamos caminar este camino, que es el camino de los consensos y de la administración de los disensos. La Argentina está en una situación muy precaria, de mucha debilidad, con muchos problemas para enfrentar. Entonces la dirigencia política tiene la obligación de sellar la grieta y no de profundizar la grieta. A uno le da la sensación, Francisco, y usted me va a explicar si estoy errada en mis sensaciones o no, de que el radicalismo, salvo algunos dirigentes, no ha tenido presencia, sobre todo si uno analiza al radicalismo en toda su historia con las políticas que está aplicando, lo que uno entiende que más allá de ser el gobierno de Cambiemos es el gobierno del PRO. No, por supuesto, digo, el radicalismo no ha tenido la oportunidad por lograr, digamos, un cambio de gobierno. Me parece que se facilitó electoralmente el cambio de gobierno, pero no hubo
en su momento la intencionalidad política de estar en la mesa de la formulación. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir Argentina? También hubo, si se quiere, un error de diagnóstico y una subestimación de la expertise para sacar el país adelante, ¿no? Es decir, bueno, se creía que había cualidades que podían sacar al país adelante y creo que esas cualidades no estaban. Yo creo que hace falta la mesa de la diversidad que nos permita conjugar esa diversidad para sacar el país adelante. Uh-huh. Francisco, había 3 posturas ayer en la convención. ¿A cuál adhería usted? Más allá de que sea un hombre del partido que va a responder a lo que se determina en la convención, de las 3 posturas, podemos, para ponerle nombres, Negri, Cornejo o Ricardo Alfonsini y Alfredo Storani. ¿Cuál de las 3 posturas era más cercana a su sentimiento radical? La de Cornejo y Alfonsín. Ajá. Que yo creo que de alguna manera Cornejo hizo una síntesis de las dos, ¿no? Es decir, necesitamos otras fuerzas políticas para poder sacar el país adelante. Si uno convoca un gobierno de unidad nacional no puede convocar excluyendo. Yo creo que la única exclusión son los deshonestos, si es de derecha, si es de izquierda, si es socialista, si es comunista, a mí no me interesa. En la mesa de los aportes tenemos que convocar, como en el año 83 Alfonsín convocaba a la unidad nacional y a consolidar la democracia. Bueno, ahora estamos en una situación de esas características. Creo que tenemos que convocar a todas las fuerzas políticas para que tengamos, un programa en común, sobre todo en desafíos difíciles. Yo le pregunto, ¿cuál va a ser la política previsional de la Argentina? ¿Cuál va a ser la política educativa de la Argentina? Bueno, pues ¿qué prioridad le vamos a dar a la obra pública? Fíjese que el tema de las prioridades de la obra pública es una cosa muy importante. Podemos hacer un hospital o podemos hacer un megaestadio. Bueno, ahí han prometido un hospital para su localidad. Sí. Bueno, en Santa Rosa tenemos un hospital de medicina nuclear y un hospital de alta complejidad que están, en un 30 o 40% de su elaboración, pero ¿qué decidimos hacer? Echar un megaestadio. Entonces me parece que también fijar las prioridades tiene que ser motivo de los consensos. Bien. En esto de buscar consensos, ¿La Baña podría ser una opción? No la dejaron fuera Alfonsín y Storani. No, yo digo, de La Baña comparto su política económica durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue totalmente después contradictoria durante el gobierno de Cristina Kirchner. Durante la época de La Baña, que teníamos superávit fiscal, superávit comercial, baja inflación, no había el déficit que tenemos hoy. Después vino el gobierno de Cristina Kirchner y que generó el déficit fiscal, déficit en la balanza comercial, retraso del tipo de cambio, inflación, agrandamiento del Estado sin un acompañamiento del sector privado. Entonces, yo creo que, es un hombre que debe estar en la contribución a sacar al país adelante. Después, si es candidato o no es candidato, eso será, pero creo que es alguien que de alguna manera tiene un posicionamiento. Uh-huh. Usted me enumeraba las cuestiones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y uno nota que no es muy diferente a lo que pasa ahora. No, por supuesto, este gobierno que heredó, mire, si usted escucha las críticas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, donde criticaban la inflación, la desocupación, el cepo cambiario, de alguna manera Alberto Fernández, que es lo único que rescata en su análisis del gobierno de Cristina Kirchner, es la política de ciencia y técnica. Dice que después ha sido todo lo otro muy malo. El gobierno que vino después no tuvo la capacidad para resolver los problemas que le dejó, y ya transcurrido 3 años y medio, no podemos decir que echar la culpa a la herencia, porque usted, aunque no se hubiesen podido resolver en su totalidad,
Yo creo que la tendencia debería ser a la resolución de los problemas y no a agravarse. Es decir, está bien, no resolvimos el problema de la inflación, pero tenemos menos inflación. No resolvimos el problema de pobreza, pero tenemos menos pobreza. Ahora, si usted tiene más inflación y usted tiene la misma o más pobreza, indudablemente que hay un problema de política económica que significa un fracaso. No, sí, y una deuda a 100 años que la verdad a uno le preocupa por el futuro de la familia nada más. Mire, ese es otro tema. Y la Argentina va a quedar condicionada, y yo creo que la única manera de resolver eso es, poder alinear los planetas en lo económico. Esto significa mercado interno más exportaciones. Tal cual, la balanza comercial. Si el mercado interno funciona y no hay exportaciones, no sirve. Y si hay exportaciones y no hay mercado interno, tampoco sirve. Tal cual. Francisco, usted adhiere, digamos, a los consensos. Esto significa que, digamos, no voy a poner yo palabras que usted no dice. Voy a preguntarle directamente. ¿Podría ir a las PASOs un candidato radical para definir el candidato de Cambiemos en octubre? Si no hay consenso, por lo menos tiene que haber consenso en cuanto a la forma que se van a elegir, y esto es en la forma democrática. Usted no puede decir el candidato soy yo, tengo el capricho, me quiero dar un gusto personal y después nadie más puede ser candidato. Entonces me parece que tenemos una coalición que tiene características que yo no comparto, ¿no? ¿Usted cree que el presidente está un tanto encaprichado con su candidatura? Yo no sé si el presidente o el entorno del presidente. Ajá. Pero creo que entre las cosas que habría que ver es evaluar la reelección o no. Está. Bueno, visto, digamos, uno mira diarios nacionales, noticieros nacionales, conoce encuestas, ha caído la imagen del presidente ha caído a un 30% cuando hace poquito más de un año tenía un 50% de positivo, un 50% de negativo, hoy tiene un 70% de negativo, un 30% de positivo. Eso uno podría interpretarlo como una posibilidad del aliado radical de generar una figura o introducir una figura con una imagen, digamos, más positiva. Yo adhiero a esa posibilidad, pero además no solamente de figura, adhiero a la posibilidad de que convoquemos a otras fuerzas políticas, porque una cosa es ganar una elección y después gobernar, que es lo difícil, ¿no? Gobernar en un mundo que se ha vuelto mucho más complicado, porque las tasas de interés están altas, porque hay una guerra comercial entre Estados Unidos y Chile, porque la soja en la época de Néstor Kirchner valía $600 y hoy vale 300, y porque el dinero que había en el mundo dando vuelta hoy ha volado todo a los Estados Unidos y ha generado falta de financiamiento. Entonces hay un cúmulo de cosas internas y externas que hacen la necesidad de que la Argentina enfrente estos desafíos, no una sola fuerza política, sino un gobierno de coalición. Está. Lustó estaba ayer en el acto. Sí, estaba, es afiliado al radicalismo, una personalidad joven, interesante, preparada. Todos tienen algo que decir y todos necesitan ser escuchados y todos merecen una oportunidad, ¿no? Francisco, tuvimos elecciones en La Pampa hace poquitos días, en Río Negro la semana pasada. La elección en La Pampa, en comparación a la de Río Negro, fue una maravilla. En Río Negro, Cambiemos, la candidata radical, diputada, además, Lorena Madsen, ha sacado digamos, porcentaje de votos más bajo en la historia del radicalismo rionegrino, donde Río Negro fue una provincia con presencia radical durante 28 años, muy fuerte. Negri perdió en Córdoba, bueno, Kroneberger en La Pampa, y así sucesivamente. Digamos, Cambiemos lleva 9 derrotas. Eso el radicalismo se lo expone, digamos, a Cambiemos. ¿Quién carga con el peso? Mire, yo no diría que los resultados electorales, y me dedico a analizar solamente la provincia de La Pampa, sea exclusividad de
de Cambiemos, ¿no? De la política nacional. Hay un fuerte componente de la política nacional, hay un descreimiento, hay expectativas no satisfechas, pero bueno, fíjese que nosotros ganamos Guatraché, General Hacha, Eduardo Castex, localidades importantes también, y se perdió Santa Rosa, que si hubiéramos hecho en Santa Rosa la elección del interior, hubiéramos andado en una elección de, yo estimo, 40 puntos. Entonces, creo que hay un cúmulo de circunstancias que hacen que se haya perdido. Por supuesto, que el tema de la situación nacional no escapa al componente electoral. Uh-huh. Bien. Francisco, bueno, nada, tiene una situación en particular, Santa Rosa. Es una ciudad colapsada históricamente. Todos, digamos, conocemos la situación de la capital pampeana, que colaboró a que Alto Laguirre perdiera como perdió las elecciones. Pero también hay una realidad, a ver. El gobierno de Santa Rosa coincide con el gobierno nacional, es un gobierno de Cambiemos. Macalister tiene presencia en Santa Rosa. ¿Qué pasó que el gobierno nacional no llegó a Santa Rosa? Bueno, yo creo que, digamos, no ha habido una coalición que haya funcionado, no se ha privilegiado, digamos, políticas, y además yo creo que también el gobierno de Santa Rosa ha tenido áreas que ha funcionado muy bien y áreas que no ha funcionado. Entonces, digamos, no le echemos la culpa ni todo al gobierno de Santa Rosa, ni le echemos la culpa a todo al gobierno nacional. Esto es un análisis que tiene que hacer el radicalismo, ¿no? Bien. Yo creo que ha faltado un buen equipo digamos, y experiencia ha habido. Me parece que eso ha contribuido, gente muy joven que por ahí no estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Bien. Francisco, le voy a pedir una locura. Usted, lo dejo a su elección. Si yo le pidiera 3 nombres que pudieran integrar que usted, digamos, desde su consideración creería como muy potables para integrar una fórmula presidencial, o por lo menos ir a discutir al consenso, digamos, para el consenso o para las PASO, ¿cuáles serían? Del radicalismo a nivel nacional. Mire, yo no me voy yo voy a dar 3 nombres de 3 partidos diferentes. A ver, bien. Una sería María Eugenia Vidal, el otro sería Martín Lustó, nombró la dama primero, y el otro sería Roberto Laña. Y le estoy dando 3 nombres de 3 presidenciables de 3 fuerzas políticas diferentes. Creo que son 3 personas que podrían ir en la contienda electoral y que creo tendrían la capacidad para interpretar la necesidad de una coalición de unidad nacional. Bien. Francisco, le agradecemos enormemente la posibilidad de dialogar con usted. Un gusto, como siempre. Y aquí estamos en la DELA para cuando haga falta hablar de estas cuestiones, ¿no? No, a disposición.